Hola, en este video trabajamos las páginas 62 y 63 de nuestro libro de español sexto grado. Y vamos a comenzar con la actividad de la página 62, en la cual retomaremos la lectura del cuento La tinta roja. Recuerda que hay otros elementos en los cuentos que resultan importantes. Comenta los siguientes aspectos sobre el cuento que ya mencionábamos que leímos en páginas anteriores, La tinta roja. Responde, ¿de qué trata la historia que presenta el cuento? ¿En qué orden se presentan los acontecimientos? ¿Cuál es el desenlace del cuento? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cuánto tiempo pasa entre el inicio del cuento y el final? ¿A qué época se refiere? ¿Cuáles son los escenarios donde suceden los hechos? Después deberás llenar el cuadro de la página 63 con los datos del cuento La tinta roja. Así que pon pausa al video y responde estas preguntas. Vuelvo en un momento para que verifiques tus respuestas. Y bien, comencemos entonces hablando acerca de qué trata la historia del cuento. En general, la historia trata de unos niños que fueron espantados cuando fueron a la escuela intentando buscar sus cuadernos que olvidaron. Ahora, ¿en qué orden se presentan los acontecimientos? Como podrás haberte dado cuenta, se están contando en tiempo presente, siguiendo un orden cronológico, desde el momento en que se dieron cuenta los niños que no traían las libretas hasta el final de la historia. Aunque recuerda que también al final de la historia se hace referencia al pasado para explicar el misterio de la tinta roja. Nuestra pregunta siguiente nos pide responder cuál es el desenlace del cuento. Y bueno, como habrás podido percatarte, realmente no hay un desenlace claro, puesto que no se concluye con la explicación del misterio de la tinta roja. Solo se menciona que Don Chuy recordó lo que le había ocurrido, y respecto a los niños, solo se menciona que quedaron muy asustados. Recuerda que este es un tipo de recurso que se llama final abierto y es usado bastante en este tipo de narraciones para que el lector quede enganchado con la historia y continúe leyendo el siguiente capítulo. Ahora bien, ¿cómo es el ambiente que se desarrolla en la historia? Y bueno, pues el ambiente es la escuela de Mariano y Roberto, donde ocurren la mayoría de los hechos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo pasa entre el inicio del cuento y el final? Y es casi un día, ya que comienza en una tarde, recuerda, cuando descubren que olvidaron las libretas, hasta la mañana siguiente con lo que descubre Don Chuy. ¿A qué época se refiere? Y bueno, algunos detalles que nos hacen pensar que es invierno, ya que se describe que hacía mucho frío, que ese frío les calaba los huesos y también había llovido. Finalmente, ¿cuáles son los escenarios donde suceden los hechos? Es decir, ¿cuáles son los lugares que se mencionan en el cuento? Y como habrás podido notar en la lectura, serían, por ejemplo, la casa de Roberto, la escuela, el salón de sexto B, las calles que recorrieron para llegar a la escuela, etc. Ahora bien, recuerda que una vez que hayas terminado de responder las preguntas, ahora debes completar el cuadro que aparece en la página 63, precisamente con la descripción de lo que sucede en el cuento y considerando los elementos que se te muestran a la izquierda. Nuevamente pon pausa al video y completa el cuadro entonces con la información con la que cuentas. Vuelvo en un momento para que comparemos tus respuestas con las mías. Muy bien, es tiempo de que compares tus respuestas. Vamos a hablar acerca del inicio del cuento o planteamiento. Y la descripción de lo que sucede en el cuento respecto al inicio es que dos compañeros de clase se juntan para hacer la tarea en la casa de uno de ellos, que es Roberto. Pero se dan cuenta que olvidaron sus cuadernos y uno de ellos le propone al otro ir a la escuela. ¿Quiénes son los personajes?
Muy bien. Debiste haber colocado que son Mariano, Roberto, Don Chuy y la mamá de Roberto, que aunque no tiene una participación significativa, sí se menciona en el texto. ¿Cuáles son las características de esos personajes? En el texto se te menciona, por ejemplo, que Mariano es flaco, por lo cual es debilucho, temeroso y también es inquieto. Recuerda que al final del cuento se menciona ese dato de que ellos están sentados hasta enfrente precisamente porque son los niños más inquietos del salón. Hablando acerca de Roberto, podemos advertir que es valiente, aventurero, inquieto y decidido. Los escenarios que aparecen en el cuento, como ya habíamos visto previamente, serían el departamento de Roberto, el camino a la escuela y el salón de clases. ¿Cuándo suceden estos hechos? Recuerda, al final de la tarde y en el transcurso de la noche. ¿Cuál es la situación que generó el conflicto? Que los niños fueron de noche y la escuela ya estaba cerrada. ¿Cuál es el posible desenlace que se nos da? En este caso, sería que Don Chuy descubre que algo inexplicable sucedió la noche anterior en el salón de clases y eso le hace recordar una experiencia que tuvo años atrás. Aunque recuerda que como tal no hay un final claro. ¿Cuál es la situación que determina el desenlace? En este caso, recuerda que se menciona que los niños quedaron muy asustados y Don Chuy descubre que algo inexplicable sucedió una noche anterior como lo que le sucedió años atrás. ¿Cuál es el tiempo verbal en el que se presentan los hechos? La mayoría se encuentran en tiempo pasado. ¿Cuál es el ambiente en el que sucede la historia? Y bueno, pues el ambiente es precisamente lleno de misterio y hechos inexplicables. ¿En qué contexto sucede el cuento? Es un contexto urbano, ya que al parecer es una ciudad y ese indicio nos lo da el saber que Roberto vive en un apartamento. Es decir, que hay edificios donde seguramente se encuentra precisamente el departamento de Roberto. Ahora bien, ¿cuáles son las situaciones tensas que aparecen en el cuento? Y comenzamos con el olvido de los cuadernos, ya que eso generó esa tensión en Mariano y Roberto. Después, los ruidos extraños que escuchan al entrar a la escuela. También cuando toman a Roberto por la espalda. Cuando a Mariano le cubren la boca. También cuando le acercan la navaja. Y otra situación es cuando ambos no pueden moverse. Así como el momento en el que Don Chuy descubre lo que ha sucedido y recuerda lo que le sucedió a él años atrás. Recuerda que con apoyo de uno de estos cuadros podemos desglosar, como viste, la información de las historias o cuentos que estemos leyendo. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.